¿Qué tal, comunidad de filosofía y humor? ¿Cómo han estado? Les diría buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que ustedes estén escuchando este podcast. En este caso soy, como siempre, Camilo Pino acá y me acompaña esta vez. Hola, la Cali, como siempre. Y el podcast del día de hoy, como ustedes ya habrán adivinado por el título, no queríamos hacer otro spin-off de filosofía y humor y que sea literatura y humor, pero sí, teniendo en cuenta que es el mes del libro y es la semana del libro y ya se nos pasó el día del libro, pero lo van a escuchar pronto. Queremos hacer una especie de club de lectura porque lo estuvimos pensando hace ya tiempo. Con la Cali hace tiempo teníamos esta idea de revisar algunos libros, así como revisamos películas, revisamos otro tipo de materiales. Queríamos abordar esta vez literatura, pero siempre un poco desde el punto de vista filosófico, porque como somos filosofía y humor, queremos tener siempre un pie en la filosofía. Entonces, un club de lectura como esos que nos han pedido muchas veces, vamos a abordar ojalá el género narrativo, las novelas, puede ser poemas, puede ser lo que sea. Vamos a hacer una reflexión obviamente propia de la literatura, pero vamos a estar intentando siempre referirnos, como les dijimos, a la filosofía, qué ideas filosóficas pueden estar detrás de este tópico literario. Entonces también partimos con lo que le decimos siempre: Filosofía y Humor es un proyecto de nosotros que podríamos llamarnos Fundación Cultura Filosófica, que busca bajar la filosofía de las estrellas e introducirla en las calles para que nos pertenezca a todos. Y como nos ayudan ustedes, como siempre, compartiendo nuestro contenido en redes sociales. Acuérdense que también ya tenemos un canal en YouTube y tenemos un video que le ha ido bastante bien, así que si no está suscrito al canal de YouTube, suscríbase, porque eso nos ayuda mucho y nos da más ganas de hacer el siguiente video. Entonces comenzamos con nuestro análisis del libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, Cali, ¿nos puedes contar algunas cosas previas de este libro, así como el autor, fecha, lo que creas que sea como conveniente para introducirnos como un contexto para el libro? Bueno, este es un libro escrito por un autor británico llamado Robert Louis Stevenson. Es catalogado usualmente como una especie de thriller psicológico, un drama, misterio y ciencia ficción. Fue publicado el 5 de enero del 1886 en Inglaterra. Yo no sé muy bien, claro, acá está catalogado bajo ciertos géneros como el thriller o cosas por el estilo, pero nosotros la interpretación que le vamos a dar después de un poco el resumen que va a decir Camilo, va a ir un poco más allá de esos géneros en los que está catalogado, como decíamos. A mí me pasa que los grandes literatos, porque yo creo que Stevenson es un gran literato, muchas veces están en esos bordes de los géneros. Estoy pensando en Edgar Allan Poe, que está al final del romanticismo, pero muchos hacen una lectura de la novela policíaca moderna. Otros incluso pueden remontárselo a ese gótico. Es que yo creo que son más bien como alegorías un poco, porque claro, yo podría decir El Resplandor, ¿verdad? The Shining. Claro, donde es un thriller psicológico o también quizás misterio, pero no hay nada, por lo menos yo no he reflexionado más allá de ese libro acerca de aspectos filosóficos. En cambio yo creo que es una alegoría hecha en libro, en el fondo, que trata de diversos tópicos. Claro, es como cuando uno lee a Tolstoy, Dostoyevsky. A mí me gusta Stephen King. Yo no he leído mucho a Stephen King. Yo creo que lo que hace es literatura muy entretenida. Pero ¿por qué Stephen King? Creo, a esto ya me pueden retar cualquier persona que me esté escuchando, Stephen King nunca va a ser un gran maestro de la literatura universal, porque creo que los tópicos que toca Stephen King, incluso en sus mejores libros, como tú dices, The Shining, son muy poco aplicables a un modo de entender, por ejemplo, la humanidad, que después vamos a ver justamente en este libro, que cuando leemos al extraño caso Dr. Jekyll y Mr. Hyde, más allá de lo que nos dice directamente, lo entretenido que puede hacer la historia, de cierto modo tienen lecturas que son aplicables como criterio sociológico, filosófico. Claro. Vamos a ir viendo un poco eso. Como dato les cuento que
es como un rumor, pero dicen que el autor escribió este libro en una sola noche, así, llevado por la locura y la pasión. Otros dicen que fue porque estaba bajo las influencias de algunas drogas, etc. Pero escribió el libro en una sola noche, se lo mostró a su mujer. Y la primera edición de este libro, la primera versión, fue tan polémica, la mujer la encontró tan perturbadora que la quemaron. Y la versión que nosotros tenemos en las manos sería una versión un poco más suave, un poco más refinada del caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo cuando lo leí, después de haber visto un montón de anime y películas gore, no lo encontré nada del otro mundo, pero obviamente en el contexto donde se escribió, yo creo que fue bastante polémico. De hecho, el libro en su momento fue bastante polémico, de mal gusto podríamos decirlo, y creo ahí vamos a ver después que el libro está jugando un poco con eso. Entonces pasamos un poco a contarle el libro. Cuando uno hace como un resumen, una exposición de un libro, como dato para ustedes, tiene que contar, me acuerdo que decía mi profesora de lenguaje, dos cosas. Uno, tiene que contar con que la gente que está escuchando ha leído el libro, y tiene que contar con que la gente que lo está escuchando no ha leído el libro. Entonces se entiende más o menos que uno tiene que decir cosas, porque vivimos en una sociedad donde están, spoiler, todo es spoiler. De hecho, también elegimos un libro que ojalá muchos de nosotros hayamos leído en el colegio. Pero también hay que dejarse guardado las partes más interesantes y sutiles. Pero como un club de lectura, igual vamos a suponer que lo que estamos escuchando, igual leímos el libro, tenemos ciertas ideas del libro. Y al principio del libro nos encontramos con dos personajes que van a ser, o sea, dos personajes que pasean por la calle, se paran frente a una puerta muy especial que se va a repetir a lo largo de todo el libro, y estos personajes terminan contando la historia de un extraño personaje que de pronto sabremos que se llama Mr. Hyde, que golpea a una niña que iba al médico, la golpea en la calle, así le pega patada en el piso, un acto profundamente reprochable. Claro, no creo que muchas escuelas éticas dirían que eso es viable. Entonces nos muestra un paradigma, una persona profundamente mala. ¿Qué ocurre interesante en este principio del libro? Ellos atrapan a este tipo, Mr. Hyde, y le obligan a compensar a la familia o llevarlo a la policía. Entonces le dice, usted le paga a la familia por todos los daños y perjuicios que le ha hecho, o se va preso. Obviamente el tipo decide pagarle, entra por esta puerta, sale unos minutos después con un cheque, y se dan cuenta que este cheque tenía la firma del Dr. Jekyll, que era una persona muy conocida, un hombre muy respetable, de bien. Creo que eso pone en marcha una serie de casos en que se va viendo a Mr. Hyde, este tipo malo. En el libro yo recuerdo que muchas veces se lo describía de una forma que mostraba maldad. No sé si se entiende mi idea, pero siempre era como animalesca la forma en que se referían a este personaje. Y era tan malo este tipo que la maldad, por así decirlo, se le reflejaba fisiológicamente. Era como que su cuerpo ya reflejaba la maldad, su cara, su boca, etc. El libro entonces se va moviendo entre cuál es la relación entre este Dr. Jekyll y Mr. Hyde, este tipo malévolo, cómo se van relacionando entre ellos, si hay un complot, si alguien está encubriendo a otra persona, etc. Una de las personas que recibe esta noticia es el abogado del Dr. Jekyll, y al revisar el testamento de esta persona se da cuenta que le ha dejado, que el testamento fue modificado hace poco para dejarle la fortuna en caso de desaparición, entiéndase también como muerte, a este Mr. Hyde. Iban pasando más cosas hasta que ya en el final del libro nos encontramos un poco con el testimonio de lo que pasó con el Dr. Jekyll, y él nos dice, empieza más o menos ya como la teoría filosófica en este testimonio del Dr. Jekyll, que él pensaba que el ser humano tiene un alma o un cerebro, por así decirlo, que puede dividirse entre lo bueno y lo malo. Hay una parte dentro de nosotros que es buena, una parte de nosotros que es mala, y a través de métodos científicos, pociones específicamente, no entiéndase como pociones mágicas, sino como pociones científicas, él pensaba que podía dividirse esto, se podía, por ejemplo, separar la parte buena de la mala. Él empieza a experimentar con una poción específica que saca lo peor de él, que en este caso es Mr. Hyde, que tiene una personalidad específica, y cuando él es Mr. Hyde no es el Dr. Jekyll. Y a lo largo del testimonio que nos va contando el Dr. Jekyll, Mr. Hyde empieza a tomar cada vez más
posesión de la vida de este personaje, al punto en que él ya se va a dormir y al dormir se convierte en Mr. Hyde. Se da cuenta en la mañana cuando despierta en otro lugar, con la ropa rasgada, etcétera, que él es otro tipo, y el Mr. Hyde empieza a tomar poco a poco el control de la vida del Dr. Jekyll, hasta un punto en que Dr. Jekyll se da cuenta que está disfrutando esto de transformarse en un ser maligno, en un ser moralmente corrupto, tanto que llega al punto en que él, claro, cambia el testamento porque esta vida de maldad parece que lo complace de cierto modo. Yo creo que dejemos hasta por ahí el plot del libro para que ustedes vayan descubriéndolo. Y la Cali ahora empieza a hacer como una especie de análisis filosófico de algunos temas que se pueden desprender. Claro, Cali, ¿tú cuál dirías o quieres agregar también algo a mi resumen? No, la verdad es que no. Pero quería mi análisis se quiere detener un poco en 3 puntos. Uno, en realidad es más bien un comentario, algo que me llama la atención. Y es, si acaso, ¿qué crees tú, Camilo, respecto a si hay una naturaleza humana que está compuesta de lo bueno y lo malo entitativamente, de manera que el cerebro en el fondo estuviera dividido por la parte buena y la parte mala? Si acaso cuando se produce la división entre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y Mr. Hyde contiene todo lo malo que era Dr. Jekyll, si es que acaso Dr. Jekyll queda él puramente bueno. Y yo me pregunto esto porque cuando le firmaba los cheques o le dejaba toda la herencia a Mr. Hyde, creo que de alguna manera no podía ser bueno si hace eso. Claro, en el fondo, o por último, no sé, confesarse, o ir a la policía y hacer esta confesión. Yo creo que hay muchos temas y muchos matices, porque, bueno, nosotros tenemos un microcurso, ustedes pueden buscar los otros podcasts de naturaleza humana, donde abordamos ciertas ideas de naturaleza humana. Yo creo que esta se agrega, y no hay ninguna de las versiones filosóficas que entregamos en ese microcurso que plantee esto de que el hombre tiene una parte buena y una parte mala. Y la pregunta filosófica es cómo se relacionan esas partes. Es decir, como tú decías, están en un conflicto, están en una tensión, somos buenos y malos a la vez, y dependiendo del contexto sale a aflorar una parte de nosotros. Claro, pero mi punto es un poco bajo la lógica de que Hyde contenía todo lo malo. Si es que acá, porque yo entiendo que, claro, Mr. Hyde va consumiendo poco a poco a Dr. Jekyll, ¿cierto? En tanto que Dr. Jekyll cada vez va disfrutando más, cada vez se va convirtiendo más e incontrolablemente en Mr. Hyde. Yo creo que esa es la tensión que hay. No, totalmente de acuerdo, pero aún así, quizás esto es una cuestión de lógica del libro, donde falla quizás un poco. No estoy diciendo que yo sea más inteligente que Robert Stevenson, pero en el fondo donde fallaría un poco esta tensión, porque si Hyde es todo lo malo, entonces Jekyll debió haber sido todo lo bueno, y dentro de eso hay ciertas cosas con las que debió haber cumplido que no lo hizo. Cómo no se entregó, por ejemplo, cómo no, al entender la situación en la que estaba, todo eso. Y eso es muy interesante porque ya acá vamos a poner, yo creo que esto es un poco más complicado y denso, porque esto lo hablé con un profesor de lógica, Juan Carlos García, saludos si no está escuchando, probablemente no, y él decía, porque lo hablé como hace muchos años atrás, y a él le encantaba esta novela, de hecho quizá una de las razones por las que empezamos este club de lectura con esta novela, y él decía que en el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde rompen muchos paradigmas filosóficos, porque si uno sigue por ejemplo la tesis platónica, que es que el mal es la ausencia del bien. Claro, y que el mal se asocia a la ignorancia, porque así como la ignorancia es la ausencia de conocimiento, el mal sería el desconocimiento de lo bueno. Entonces en Platón está esa tensión entre que... esa tesis platónica tiene mucha... Yo he escuchado muchas tesis al respecto, donde el mal es una idea, o es parte de la idea del bien. Claro, o sea, grados. Platón, yo creo que esa tesis es muy débil, que al final que se identifica conocimiento y bondad. Eso en resumen, en Platón conocimiento y bondad se identifican, entonces el que sabe actúa bien, y el mal es causa de la ignorancia, etc.
Pero en Dr. Jekyll y Mr. Hyde tenemos un personaje que sabe y actúa mal. Se cacha más o menos el problema, y ese es el problema de la modernidad, porque yo siempre ponía el ejemplo del científico loco, que creo que acá está totalmente patente, que es una persona que tiene conocimiento, que sabe, que entiende cómo funciona la poción, que sabe que lo que ocurre como fruto de usar esa poción es algo malo, y aún así él decide de todos modos tomársela con conocimiento. Claro, Platón podría decirnos es que resulta que él tiene conocimiento pero no tiene sabiduría. Ok, pero el punto que nos plantea acá este libro en específico para la moral contemporánea, que uno puede desear con conocimiento y con deseo el mal, cosa que si uno lee a los estoicos, lee a Aristóteles, lee a Platón, es algo que no es correcto, como que no es natural. No, más que no sea correcto es, claro, yo creo que va por no es natural que el hombre desee voluntariamente algo malo. Pero bueno, eso yo creo que deriva al siguiente punto que quería tocar, y es un poco el reflejo de la época que hace el autor, y es lo que ya anunciaba Camilo con esto de desear el mal. Este libro surge también en la época victoriana inglesa, donde hay mucha represión un poco, no por parte del Estado, sino por parte de lo correcto, lo moralmente correcto y lo moralmente incorrecto, donde todos los ciudadanos debían mostrarse a sí mismos como seres respetables, un poco más castos, por decirlo de alguna manera. Y lo que pasaba finalmente es que en las noches, cuando se apagaba, cuando estaba oscuro, etc., estaban todos estos lugares clandestinos, un poco donde salía la verdadera naturaleza, donde abundaba la prostitución, el deseo, la lujuria y cosas un poco más camufladas. Entonces es el efecto que produce la tanta represión moral llevaría a este libertinaje, esta sublimación, a esta sublimación un poco bestial que representaría a Mr. Hyde. Yo sé que en esta misma sociedad estoy pensando en Freud, porque Freud ve lo mismo que el autor de este libro en la sociedad. Y yo creo que Freud, claro, es menos poético y es más técnico, y nos dice ahí donde se reprime la pasión, explota por otra parte. Claro. Y claro, ahí de nuevo tenemos un problema acerca de qué es la naturaleza humana, porque, y volvemos, perdón, un poco al punto anterior, que era, nosotros somos una lucha constante en nuestro interior entre lo bueno y lo malo, o en verdad justamente se pueden separar y podemos hacer, porque creo que lo que quiere hacer el Dr. Jekyll es separar al bueno del malo, que todos tomemos una poción y todos seamos gente buena, pero claro, al final termina gustándole el mal. Como dato, obviamente, esto en literatura después tiene la influencia de lo que es. Siempre me acuerdo cuando leo este relato, me acuerdo de El demonio de la perversidad de Edgar Allan Poe. Ojalá podamos hacer otra crítica literaria de Edgar Allan Poe, pero en Edgar Allan Poe hay una frase al comienzo de ese cuento, dice: nunca nos hemos nosotros sorprendido haciendo algo malo simplemente por el hecho de que es malo, así como como sacarse una costra así de la rodilla, no sé. Eso no es moralmente malo. No, pero nosotros sabemos que es algo malo y lo hacemos a sabiendas de que es malo, y Edgar Allan Poe dice, y nosotros encontramos cierto placer en ese mal. Y obviamente Charles Baudelaire va a beber de estas páginas también con sus flores del mal. Y yo creo que muchas, no solo literatura, sino el arte contemporáneo, en esta división que para los clásicos lo bueno, lo bello, lo justo tenía una cierta unidad. El mundo contemporáneo, después de esta novela, me parece, o junto en estos tiempos, esta novela nos va a decir, oye, algo puede ser bello y a la vez ser malo, por ejemplo, como este libro. Algo puede ser injusto y también ser bello, etcétera. Y todas esas combinaciones que un poco... Oh, bello y terrible. Bello y terrible, que es la literatura contemporánea y la filosofía contemporánea también. Esa desligar lo bueno, lo bello, lo justo y todas estas cosas. Me acordé en Harry Potter 1, cuando Harry va a este local de las varitas mágicas. Ollivander. Y Ollivander le dice que, bueno, cuando era la misma varita de la misma pluma, no, de la otra pluma del mismo Fénix, Ollivander le dice el señor como el señor que no debe ser mencionado, etcétera, dice, hizo cosas terribles, pero asombrosas. O algo por el estilo. Y en realidad, claro, no son excluyentes. Es que claro, es que justamente para nosotros como seres contemporáneos no son excluyentes, pero probablemente
Platón diría, no puede ser asombroso si es terrible. No sé si entiende ese problema. Claro. Y yo creo que esta novela inaugura mucho esas reflexiones y muchos autores van a jugar con eso y con estos tópicos de que las cosas puedan ser malas y a la vez bellas, etcétera. Estoy pensando en Conde de Lautréamont, libros así, yo creo que vienen directamente de esta línea que nos plantea este autor. Claro, y el tercer punto, que Camilo ya lo dijo, básicamente era plantear este concepto de naturaleza humana que se tiene, donde se persigue lo malo, y al mismo tiempo, y que yo creo que es muy interesante, es si acaso el mal y el bien son entes propiamente tal, porque ocupan lugares del cerebro. O sea, si acaso un lado del cerebro es bueno y el otro es malo. Son bienes, por decirlo de una manera, entitativos. Ah, claro, o sea, tú estás volviendo al problema del gnosticismo, por así decirlo. No. No, perdón, no gnosticismo, pero el punto de que hay un bien y un mal sustantivo, tú me estás diciendo, porque en Platón, Porque por ejemplo... No, mi tema es que no son... Porque uno es el bien, el mal, son cosas que se persiguen, o por ejemplo el mal que es la ausencia del bien, etcétera, pero acá existen realmente, son entes. Sí, eso es claro. Son palpables. En el fondo, si uno hiciera una autopsia, quizás incluso el cerebro, o sea, según esta tesis, no sé, el cerebro incluso pudiera tener distintos colores, no sé. Claro, o sea, tú puedes encontrar partes entitativamente malas en el ser humano, porque este es mi punto. En la sociedad victoriana religiosa en la que está viviendo Stevenson, tenemos una tradición cristiana que nos dice que Dios es bueno y todo lo que crea es bueno, y también viniendo de San Agustín, el mal es la ausencia del bien. O sea, no hay un mal en cuanto mal, sino que todo lo que es malo en verdad es falencia o es donde no está el bien, o un bien como así torcido. Claro. Pero tú lo que es como Stevenson está diciendo que en verdad no, que hay mal sustancial, o la posibilidad de que hay un mal sustancial. Claro. O quizás incluso, quizás yo lo estoy sobreinterpretando, pero es un poco para entretener la idea. Lo que yo creo que ocurre realmente en el libro es que el autor quiso ilustrar en el fondo esta dicotomía de la época, que es principalmente hipocresía, donde está esta represión y donde no se asume realmente que el hombre tiene estos dos aspectos, que tiene aspectos buenos y que tiene aspectos malos. Quizás no a tal extremo de Mr. Hyde, pero en el fondo ahí entra también en juego la represión, y es, si uno piensa en evitar hacer el mal y pretender hacer solo lo bueno, al final el mal va a salir, va a explotar como un volcán y va a salir mucho peor. Eso es como Kant, así cuando Kant dice pecando, 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 suena claro como muy pietista, pero lo que quiere decir Kant es que al ser criaturas abajadas, estar en un mundo contingente, no podemos siempre actuar bien, sino de hecho al contrario, todo lo que se desprende de nuestras acciones son siempre cosas malas. Claro, y perdón, yo con esto no quiero decir, porque hay una... Yo he conversado con gente que es muy religiosa y que dice, le carga no, si somos humanos cometemos errores o cometer errores, porque es una justificación en el fondo para la mediocridad o para el, oye, me equivoqué, sí, listo. Y no hay un verdadero arrepentimiento, etc. Pero claro, yo no iba a eso, sino como al asumir en el fondo de que el hombre tiene deseos, tiene falencias, se equivoca, y que también la parte, o sea, es una mezcla de lo bueno y lo malo. Sí, recuerdo que alguien decía que todo el problema es que hay mucha gente, hay un angelismo muchas veces en las teorías de mucha gente, que todos hacemos bien y que actuamos bien. O sea, métanse a Instagram y toda la gente está, ay, pero esta gente que así, ¿por qué pasa esto? Y como que la gente es como moralmente superior cuando está en redes sociales. De hecho, cuando tú hablabas y todo eso, es muy aplicable este libro como crítica social del mundo contemporáneo, donde la gente siempre está así como moralmente arriba de todos, escribiendo en Instagram, escribiendo en Facebook, moralmente arriba de todo, y que yo posteo esto porque soy moralmente más puro que toda la gente que me está leyendo. Y hay un cierto angelismo de estas teorías, así como también una especie de bestialismo de otras personas diciendo, no, que todos somos malos, el ser humano es corrupto, totalmente malo. Y quizá, como diría Stevenson, estamos en un punto intermedio entre estas dos cosas, en una lucha constante
Y la pregunta es, claro, que diría Stevenson y Tabatticali, ¿podemos separar estas dos partes o estamos condenados a, mientras seamos ser humanos, a estar en este campo de batalla entre el bien y el mal? No, espera, perdón, eso quizás como pregunta al aire, pero algo que también quería comentar y que antes de que se me olvide nuevamente es que pareciera que en esta batalla, si realmente se quiere hacer una batalla entre el bien y el mal, va a ganar el mal. Porque... claro, la tesis del libro sería esa. Claro, porque si se quiere enfrentar estas dos partes del hombre, si no se asumen de alguna manera juntas, unidas, va a ganar el mal, porque quizás caer en el mal es más fácil que intentar hacer el bien. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que, es que un tema complicado que siempre aparece, que... Claro, ahí tenemos dos escuelas. Mucha gente que está a favor, por ejemplo, de la violencia, ¿te acuerdas que graba un podcast de la violencia, etcétera? Dice que cuando el mal ataca con violencia, el bien tiene que actuar con violencia. Que un poco el tópico de Batman. Batman dice, oye, mira, el que actúa a través de la justicia por métodos justos, o como diría Maquiavelo, mejor termina encontrando primero su ruina que su gracia. Y por eso que en el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, si Dr. Jekyll siempre es el Dr. Jekyll contra Hyde, va a pasar lo que pasó, que Hyde va a terminar siempre ganando porque lo injusto, la maldad siempre ocupa medios que son injustos y malos. Claro. Y el problema que tú tienes es que también planteas otro problema filosófico, que es si el bien necesita de la violencia, por ejemplo, para instaurarse, ¿de qué bien estamos hablando? Por ejemplo, y esto me recuerda a Churchill, que fue el primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, dijo: para vencer a tu enemigo hay que ser peor que tu enemigo. Su enemigo eran los nazis, con los campos de concentración, que todos podemos decir tortura, etc. Ya, imagínense cuán terribles han de haber sido los aliados. Claro, o sea, el gran problema de la Segunda Guerra Mundial fue la bomba atómica, donde hubo que recurrir a una acción profundamente descalificable moralmente, excepto si usted es un utilitarista. Si usted es un utilitarista, esto fue un cálculo matemático solamente. Pero desde las demás escuelas morales, justamente la gran crítica es que lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial es que se detiene mostrándole a los nazis que uno puede ser peor que los nazis. Es que yo creo que no le estaban mostrando a los nazis eso. O sea, a los japoneses. No, tampoco. Yo creo que le estaban mostrando a los rusos. Si la guerra ya estaba terminada. Bueno, pero bueno, esa es otra historia. Eso es para nuestro otro spin-off, que es historia y humor. Pero justamente yo creo que el problema moral está ahí. El problema que está en Batman. Ojalá pudiéramos después hablar de Batman en un podcast. Pero ¿por qué se persigue a Batman? Porque Batman, si bien trae la bondad, lo hace a través de medio injusto. Entonces la justicia, para que sea justicia, tiene que ser justa. Suena estúpido, pero si la justicia tiene medios injustos, dígase por ejemplo funa en redes sociales, no se desprende un bien de ella. Se desprende quizá una venganza, un cierto grado de equilibrio, pero en la ecuación última no te da un resultado blanco. Pero el problema, por otra parte, como nos plantea el cuento del libro de Stevenson, es decir, bueno, es que cuando el bien actúa con las manos, por así decirlo, peladas, desarmado contra el mal siempre tiene posibilidades de sobrevivir. No sé. Bueno, al final del libro, spoiler, pero no es tan spoiler, termina suicidándose el Dr. Jekyll. Por último, yo creo que es el último paso, es decir, como prefiere morir como bueno, por último, su último acto de bondad, de justicia. Y de voluntad, porque ya se está convirtiendo cada vez más incontrolablemente en Mr. Hyde. Claro, porque en Mr. Hyde hay una voluntad de mal, que podríamos decirle que más que voluntad es un deseo. Un deseo de la violencia. Entonces termina un poco, por último, claro, es mejor, digo yo, como mi tesis, quizás morir como persona buena que morir, o sea, que vivir como villano, que es un poco esa tesis de las películas. Mueres suficientemente pronto para morir como un héroe, que vivir lo suficiente como para convertirte en un villano. Al bien le pasa un poco eso. A veces mejor, como diría Sócrates, recibir la injusticia que cometerla. Y bueno, eso es todo por el podcast de hoy día. Esperemos que les haya gustado, que hayan podido reflexionar con nosotros. Que lean el libro si no han leído, muy entretenido.
Muy buen libro. Yo curiosamente lo tengo entre mis libros favoritos de la vida, pero un libro que me ha hecho pensar varias veces. Vuelvo a ese libro en cuando. Y se vienen más podcasts de nuestro club de... ¿Cómo le pusimos? Club de lectores, club de lectura. Bueno, ya lo van a ver en el título del podcast. Así que recuerden. Suscribirse, darle like, compartir. Como dice Camilo, compartir con sus amigos. Y si es que a alguien no les gusta... Si no les gusta nuestro contenido, compartirlo con los enemigos. Así nos comparten con todos. Era así, ¿no? Sí. Vean nuestro video en YouTube. Vean el video en YouTube, de nuevo compártanos, denle like y eso, hasta la próxima. Hasta la próxima.